o porque es que es así, pues el ser humano y sus relaciones políticas muy loco, la verdad es que, bueno, chévere, pero nosotros... ¿Qué quieres decir? Ay, que estamos con la gente, una gente chéverísima, que ellos son como inteligentes. Sí. Tony Frangieh y Mavero Torres, ellos hablan y hablan y hablan y tratan de darle sentido a la política y al bienestar de no solamente el venezolano, sino el ciudadano global, y hablar de temas como los que están hablando en su podcast, que no es podcast, porque es como un podcast en vivo, pero después se pasa en YouTube, entonces ya sí pasa a ser podcast. En vivo. Es un conversatorio. Tipo podcast, o sea, en tecnología. Correcto. Bueno, sí, señor. Vamos a conversar con ellas, María Verónica Torres y con Tony Frangieh. Se llevó a cabo el 27 de febrero la primera edición de Political Zoo. Una suerte de podcast, como dice Toto, en vivo para hablar de política. ¿Y qué es lo que ustedes quieren decir de política? Ustedes que son tan jóvenes. Bienvenidos a los dos. María Gracias Verónica por invitarnos y por Tony. tenernos aquí hoy en Hola. el programa. Un placer estar con ustedes. A ver, ¿qué? ¿Qué les interesa a ustedes hablar de política? ¿Les interesa? ¿Sí? ¿Les parece importante? Claro, yo creo que si uno no se mete en la política se mete en uno. A mí me parece que es un deber ciudadano. Pero ¿verdad? claro, me encanta, por eso es que quería claro. escucharlo, porque uno cree que, no, a los muchachos hoy en día no les interesa la política. ¿Qué dices tú, Mari? Bueno, Alba Cecilia, tú decías, ¿ustedes les interesa hablar de política? Bueno, es que nosotros no hablamos de otra cosa en realidad. O sea, Politólogos los dos. Tony y yo estamos todo el día hablando de política. A ver, ¿qué es lo que este proyecto nació con la idea de dar la perspectiva cierta de la política? Y es que la política, más allá de todo lo que nos han querido mostrar y más allá de las experiencias que hemos tenido, es la forma más hermosa del servicio humano. Y eso es realmente así, y por eso vemos políticos locales, sobre todo servidores públicos, que son gente incansablemente buena e incansablemente preocupadas por el quehacer. Y bueno, Tony y yo tenemos unas perspectivas muy críticas de nuestros políticos, tanto de oposición como de gobierno. Sí. Y frente a las primarias, bueno, claro, que es un tema candente. Y quisimos ponerle sentido a esta selva. Exacto, nosotros en el zoológico. ¿Hicimos un negocio que es el zoológico. Sí, ¿cómo se le puede poner sentido a un tema que realmente, como dice Toto, es un deber ciudadano, pero a veces se convierte en un tema incómodo para la población? ¿Cómo se hace eso, Tony? Tú que también has hablado tanto del tema político como tal, y bueno, los dos que son unos analistas excelentes. Fíjate que yo creo que uno tiene que ir más allá de los hechos notorios o de las cuestiones singulares y poner las cosas en contexto y tratar de darle sentido dentro de ese contexto, porque no estamos hablando de que un político dijo esto o un partido hizo esto, sino dónde entra eso en la historia mayor. Y algo que notamos en el evento es que después de casi 2 horas de sentarnos a conversar y reírnos y analizar, al salir se nos acercó mucha gente de la que vino al evento, que estuvo repleto, y nos dijeron, oye, gracias por hacerme entender lo que está pasando en el país, o no lo había visto de esta manera, o no tenía idea de esto. O sea, estamos en un momento de despolitización en la sociedad, donde la gente no quiere enterarse de nada y no quiere saber nada. Y creo que la manera tan fresca que lo hicimos nosotros, que nos enfocamos un poco en la comunicación de los políticos, en el propósito, en dónde está parado el país y sus partidos y su gente, hizo acercar un poco a la gente, más allá de lo singular o de la noticia que te pone molesto o te pone triste. Y fue eso el propósito principal, hablar de política más allá de las redes sociales, sentarnos con gente y conversar y discutir y estar ahí en nébula, en el latillo. Sobre todo yo creo que lo que funciona es como una especie de terapia y también como un recordatorio que esto ya pasó. La gente y sobre todo los políticos tienden a sentir que estamos viviendo un momento inédito de la historia, que esto nunca ha pasado. Tú revisas la historia de cualquier elección presidencial y, oye, yo te puedo contar de todas las trampas que se hicieron y te puedo contar de todas las virtudes que se hicieron en cualquier país. Y eso es lo divino de hablarlo y discutirlo, ¿no? Sí. La idea que siempre hemos tenido es precisamente lo que dice Tony, no centrarnos en la noticia, sino mostrar el escenario. En el escenario, cuando uno hace un análisis político, tú puedes ver desde estructuras hasta financiamiento para campañas, hasta la capacidad de los candidatos de ganar voto espontáneo y voto de partidista, ¿no? Entonces nosotros nos hemos enfocado en esto, hemos armado nuestros escenarios, los hemos comunicado. Una cosa que nos gustó muchísimo del podcast es lo que decía Tony, la gente que no quería saber de política, claro, pues ahora se ha interesado. Y es que, bueno, Tony es un tipo extraordinariamente inteligente
Y No de cariño. no lo es. No, sí, y sí, sí. además, y con el esfuerzo que hemos hecho, hemos logrado hacer muy cotidianos y muy sencillos principios de política, de filosofía política, que muestran, bueno, que la historia de la humanidad ha pasado por estos Sí, procesos. O sea, claro. Y la historia y venezolana. la historia venezolana. Bueno, vamos a entrar en materia, pues vamos a una mesa. ¿Qué les está molestando de las primarias? A nosotros. Sí. Nosotros. A la gente que estuvo con No, ustedes. no, a ustedes. O sea, ustedes. si tuviéramos que hacer una mesa aquí del zoológico O político. sea, comenzamos el podcast. Vamos a hablar de las Ah, primarias. ¿Qué es lo que nos está fastidiando? Me voy a portar bien. Ok. Pórtate bien, por favor, madre. Me voy a portar bien. Bueno, no. yo creo que un tema, o sea, no voy a decir que me molesta, pero que creo que es importante considerar y que lo hablamos en The Political Zoo, Ajá. es que estamos en un periodo que, de nuevo, muy parecido a algo que pasó aquí en los años 90, en el que pareciera que no surgen nuevos liderazgos, en el Ok. que los partidos parecen tomados por los mismos liderazgos de hace 10 años, de hace Y que se 15 pusieron años. viejos todos. Eso es lo que me Se pasa a pusieron, mí. sí, se pusieron viejos todos. Sí. Prácticamente el rostro más nuevo en las primarias es el Conde del Guácharo, y aún así es una figura conocida. Y aún así es viejo. Claro, y que ya ha intentado estar cerca de la política. Pero quizás el que está haciendo entre María Corina y el Conde podrían estar haciendo hablar nuevamente de política a la gente. Claro, ellos hecho tienen de haber- el encanto antisistema, que es lo que los tiene primeros en las En las encuestas encuestas. opositoras. Y eso quizás podría ser lo que la gente quiere. Lo que gran parte de la población quiere, por lo menos lo que la población que se identifica como opositora quiere, lo vemos en las encuestas. Mucha gente se identifica como opositor, pero cuando le preguntas si se identifican con líderes o partidos opositores, te dicen que no. Claro. Es que yo siento que el venezolano está en un momento, y perdóname si esto es una grosería, pero yo creo que no lo es, si no me disculpo. El venezolano no quiere que le hablen paja. Creo que es lo que está pasando. Y digan, oye, cuéntame la verdad. Enséñame que tú también estás o padeciendo lo que yo estoy padeciendo, que es falta de agua, falta de luz, que no tengo cómo mandar a mi chamo para la universidad ni para el colegio, y que no sé si llego a fin de mes, o si no lo estás viviendo, ¿cómo me puedes garantizar que tú me puedes ayudar a mí? Es que hay una desconexión muy grande entre las cabezas de los partidos y lo que está pasando en el país. Yo me reúno constantemente con las cabezas de los distintos partidos políticos Sí. y la realidad que ellos te cuentan no tiene nada que ver con el país. Nosotros, además del podcast, ayer cerré un programa de formación de concejales y lo que tú ves en los municipios más profundos del país, las cabezas de los partidos políticos no se lo imaginan porque han perdido estructura. Totalmente. Han perdido liderazgo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hablábamos en el podcast es Guácharo Casa Mosca, ¿no? Sí. O sea, nosotros hablábamos fue el sobre, título, sí. ese fue el título, Ajá. sobre esta tercera vía que se está abriendo con el Conde y bueno, ¿qué es y no es tercera vía con María Corina? Porque María Corina tiene una vida política muy larga en este país. Por ¿no? eso, sí. Pareciera que hay que puede haber una alianza natural entre el Conde y María Corina por las ideas liberales que tienen y luego por la falta de estructura de ambos, porque Vente es un partido muy joven. ¿Qué pasa con los otros candidatos? Mira, que realmente no quieren asumir lo que el país les requiere, y el país les requiere que sean coherentes con su vocación de servicio, coherentes con la verdad y que pidan disculpas, porque nos han engañado, nos Fíjate, han eso es mentido. interesante. La gente quiere una disculpa pública, pero una disculpa verdadera. Ok. Muchachos, no, tenemos muy poquitos minutos como todo en radio, pero Tony, ¿qué viene ahora? ¿Cómo van ustedes a afrontar cada vez que se acerca más las elecciones primarias? Y para el 2024 también, un podcast donde se habla de política y donde tenemos que, entre todos, remar hacia el mismo lado para buscar que la gente participe. Sí. Pues. ¿Y por qué no se viene para acá el programa a hacer el podcast aquí? Bueno, si nos Yo invitan, gozaría- venimos. ¿Qué día es hoy? Jueves. Yo gozaría hablando aquí todos los jueves de este Podríamos tema. venir con gusto. Nosotros Bueno, planeamos si no hacer- podemos entrevistar a la mitad de candidatos en la radio, por ahí, imagínate, te entrevisto a ti. Por lo menos nos van contando. nos van Los contando analizamos. ¿Cómo va la cosa? Bueno, yo creo que hay todavía muchísimos retos para las primarias y sobre todo para el 2024, que bueno, podríamos pasar horas hablando de esos retos y yo creo que las encuestas hay que tomarlas un poco con pinzas porque si en 2012 las primarias fueron una participación como de 15%, cuando el país tenía mucha más gente Fíjate. y mucho más politizado que hoy en día, ¿cuánto será la participación hoy en día? Entonces puede que meramente el partido que logre movilizar más sus bases sea el que define el candidato y no el que esté primero en las encuestas. ¿Importa, Maribel, en un último análisis, si lo organiza el CNE o no? ¿El venezolano le tendría más confianza al CNE que Sí, no? sí, es importante, sobre todo para el tema de las primarias ahorita, Ajá. las primeras primarias para elegir el liderazgo unitario, es muy importante, porque si es con la Comisión Nacional de Primarias, se estima que hay una
una mayor participación de que sí es con el CNE, pero al mismo tiempo la Comisión Nacional de Primarias tiene que tener una estructura muy fuerte que todavía no sabemos si la puedan... ¿Ustedes sienten entonces que como pide María Corina Machado el voto manual, eso no debería ser lo ideal para el proceso primario? Yo creo que más que lo ideal, creo que es una idea difícil de llevar a cabo en la realidad. Técnicamente es muy complicado. ¿Por qué? Rápidamente. Sí, por las mismas circunstancias. circunstancias del país. Cuando tú recorres el país no hay agua. O sea, yo vengo de un municipio que tenía 14 semanas sin agua. Y si se hace sin el CNE, la comisión de primarias va a tener que financiar el proceso y eso es muy costoso. Arriba. O sea, nada más, no hay gasolina. Show me the money. exactamente, money, money, money. María Verónica Torres y Tony Frangi, gracias. ¿Quieren venir el amigo. jueves que viene? Los Sí, invitados? no, vengan. Con gusto, vengan, venimos. vengan. Nos traen Eso, encuestas, nos ustedes traen se porcentajes, presentan, todo así que Total. no los vamos a Y invitar. bueno, los esperamos en la siguiente edición de Poder y Consumo. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo es? Todavía no tenemos la fecha definida, pero vamos a hacer varias ediciones con diferentes temas y siempre vamos a montarlo en YouTube. Esperamos esta primera edición tenerla en YouTube la semana que viene. Qué chévere. Me encanta. Excelente, gracias. Gracias a ustedes a por los dos, un invitarnos. placer. Ustedes.